El triunfo de Occidente. Una mirada a la historia mundial. Por John Roberts. Hoy presentamos el debate del mundo. A través de los siglos, la civilización occidental, que es la nuestra, ha tocado e interactuado con muchas otras. Hace tiempo, cuando aún estaba floreciendo, otra gran civilización se enfrentó a esta, entró en conflicto con ella y se disputó las fronteras entre ambas. Esa otra civilización fue el Islam. Hace ya 200 años, el gran historiador inglés Edward Gibbon concretó el conflicto entre ambas en una célebre frase: el debate del mundo. Y fue un debate que duró varios siglos. Y el debate del mundo no solo era competencia, desde luego que no fue una competencia armada. Después de todo, cuando las civilizaciones establecen contacto, hay la posibilidad de intercambio y préstamo. Del antiguo Egipto se dice que aprendió la escritura de la antigua Mesopotamia. Nosotros mismos, en nuestra manera de escribir los números, de la India, por medio de los árabes. Desde su inicio, de hecho, la historia de la civilización es una historia de mezclas, adopciones, de mutua fertilización estimulada desde fuera. Tarde o temprano, toda civilización adopta algo de otra parte. Las sociedades demasiado aisladas para hacerlo carecen de potencial de crecimiento. Y ante este panorama es razonable preguntarse, ¿qué fue eso entre las fuerzas contendientes en Europa? Cuando su cultura estaba floreciendo, aún era maleable. Eso fue decisivo. ¿Cuáles fueron las fuerzas que conformaron a Europa en la Edad Media, desde afuera? Y entre ellas, ¿cuál fue el papel desempeñado por el Islam? Los cronistas medievales nos hablan mucho de las incursiones y amenazas bárbaras, pero el Islam fue la única gran civilización que directamente se enfrentó a Europa y confronta al Occidente aún hoy en día. La tierra islámica se extiende en un amplio arco, de Asia Menor hasta aquí, Marruecos. Antes de llegar a ser civilización, era una creencia, una religión. La palabra en sí es árabe y significa obediencia o sumisión. Sumisión a Dios, a su voluntad y a su ley. Los musulmanes o seguidores del Islam sostienen que la voluntad y la ley han sido reveladas al hombre por una sucesión de profetas. El último y el más grande de los profetas es el hombre al que se refieren como el profeta. Un hombre tan santo que los musulmanes creen que está mal el hacer cualquier reproducción de su rostro: Mahoma. Mahoma enseñó que había un Dios y solo un Dios, y el Islam ha permanecido absolutamente monoteísta. Enseñó que Dios era justo y que el hombre tendría la salvación al seguir su ley. No sabemos con precisión cuándo nació Mahoma, pero fue cerca del año 570 en Hejaz, y creció siendo huérfano en una pobre, raquítica sociedad tribal seminómada, muy diferente a los grandes centros de civilización ocupados por los imperios del norte, Persia y Bizancio. Y así, debido a sus enseñanzas, desde la casi olvidada población árabe, habría de venir uno de los grandes movimientos conformadores de la historia, uno que dejaría su huella por todo el mundo desde Indonesia a las costas del Atlántico. Los peregrinos que llegan a la Meca siguen las enseñanzas de Mahoma, las cuales se encuentran inscritas en el Corán, el libro sagrado del Islam, y uno de los grandes documentos formativos de la humanidad. Por 20 años, Mahoma recitó los versos que se encuentran en ese libro.
que fueron escritos por sus seguidores, quienes, como él, creían que de hecho eran inspirados directamente por Dios. Estos versos recomendaban el servicio exclusivo y veneración a Alá, el Dios de los musulmanes, pero también al Dios judío y cristiano. Aunque los musulmanes creían que los judíos y cristianos habían cometido un grave error al adoptar su veneración por él. Sin embargo, para los musulmanes, los judíos y cristianos no solo eran paganos, eran gente del Corán y podrían serlo después de la conversión, bienvenidos dentro de la hermandad del Islam. Esa hermandad cambió el destino del pueblo árabe. Al principio solo estarían ligados por lazos de sangre, parentesco y la tribu. Ahora, la práctica social y religiosa los acercaba más de otra manera. El hacer la oración 5 veces al día y un código de buena conducta para toda clase de asuntos, del matrimonio a la guerra hasta la comida y bebida. Estas fueron las cosas que hicieron del Islam mucho más que un credo y lo convirtió en lo que ahora es, una comunidad. Mahoma murió en el 632. Para entonces el Islam se perfilaba hacia lo que sería su primera ola de éxito. Y fue solo mucho tiempo después de su muerte, que se hizo aparente que él causó más que un impacto en la conformación de Europa y en la maduración de la civilización occidental que otro fuera de Europa, excepto el mismo Jesucristo. Y ese impacto aún perdura hoy en día. El Islam es ahora un hecho establecido. Su territorio da hogar a una vieja y tradicional civilización empeñosamente transmitida por la enseñanza y custodiada por la costumbre. Pero fue construida con las armas. Las conquistas del Islam comenzaron cuando Mahoma aún vivía. Cerca de un siglo o más después de su muerte, el pueblo árabe emigró a sus antiguos dominios. Bizancio y Persia eran débiles para detenerlos, y así el ejército árabe, fanático del Islam, se entregó a la tarea de conquistar tierras más ricas y civilizadas. Persia, Egipto, África del Norte, Palestina, Siria, todos fueron conquistados. Marcharon desde Gibraltar al oeste al Valle del Indo en el este. Incluso el poderoso imperio chino se vio amenazado. Esas conquistas sembraron la unidad del mundo cristiano del Mediterráneo. Uno nuevo, unido por el Islam y la lengua árabe, ahora se enfrentaba a una cristiandad dividida entre Bizancio y Roma. Los árabes se propusieron cruzar el mar. Por el estrecho de Gibraltar llegaron a España y atentaron contra los reinos cristianos visigodos de ahí. Se extendieron a Sicilia, Italia, Provenza. Para entonces habían creado una nueva civilización y habían cambiado el mapa del mundo. En retrospectiva parece que el avance árabe no cesó sino hasta el año 732 en una batalla cerca de Tours, en el centro de Francia. Pequeña hazaña, y la gente fue exagerando los ataques de los moros, como solían llamar a todos los musulmanes. Partiendo de que dos civilizaciones primero establecieron relación en términos de conflicto y rechazo, no es sorprendente que los mitos y leyendas de ese periodo de guerra hayan perdurado aún hasta nuestros días. Podría parecer algo cómico que caballeros españoles respetables, padres de familia, hoteleros, tenderos, se vistan con atractivas versiones de los trajes de antaño, incluso fumando anacrónicos cigarrillos.
Y el propósito de hacer esto es recordar una tradición de lucha entre dos religiones y la creciente autodefinición que dicha lucha produjo, la autodefinición de hombres que aprendían a verse a sí mismos como europeos. Estas dos religiones que se encontraron en el campo de batalla habrían de continuar encontrándose por varios siglos más. Y en esos siglos, la palabra moro fue tan temida como la de uno o vikingo lo fueron. De hecho, se recuerda, mientras las otras yacen en el olvido, durante pequeños festivales como este en los pueblos mediterráneos. Hoy en día, el turismo viene a ver esto como atracción, pero en realidad es el fin de algo terrible y muy doloroso. Es un recuerdo de los días aquellos en que extraños barcos en la bahía presagiaban muerte, rapto, pillaje, esclavitud. Lo que ocurría durante aquellos años era que Europa y el estilo propio de Europa tomaban forma. Se estaba esculpiendo con cincel de guerra. No solo el Islam era un martillo, había otros, como los vikingos y los hunos. Pero el Islam llegó a hacer los mayores estragos. En aquellos tiempos de guerra había suficientes hombres para luchar. Después de que los francos tomaron los estribos, los jinetes armados fueron el respaldo de la armada y así apareció una clase de soldados profesionales. La tierra era el sustento usual en la Edad Media, así que buscaban terreno para ellos y para sus familias. Mucha de la historia de Europa occidental trata de cómo lucharon para conseguir lo que querían. Buscaban una seguridad económica en una época en que la tierra era la única manera de conseguirla. Estos hombres fueron los primeros caballeros, los ancestros de la nobleza europea posterior. Ahora tomaré solo una parte de esa historia, una parte importante ya que nos lleva directo a la respuesta cristiana hacia el Islam. Comienza en Francia del Norte, en Normandía, una de las áreas en que los inmigrantes escandinavos llegaron durante los siglos IX y X al abandonar sus tierras en todas direcciones. Parte de una historia que va de Islandia al Mar Negro, con ataques de vikingos, las invasiones danesas a Inglaterra y muchas otras cosas. Así, hacia el año 1000, los habitantes de Francia eran ya los normandos. Hablaban una versión del dialecto francés y habían sido convertidos al cristianismo. Pronto, no había tierra suficiente en Normandía para satisfacer las necesidades de los guerreros normandos. Tuvieron que buscarla en otra parte, y una de las consecuencias de ello es bien conocida. Una fecha famosa en la historia inglesa, 1066, cuando muchos siguieron al duque Guillermo para buscar fortuna en Inglaterra. Pero Inglaterra era otro país cristiano. 1066 es una fecha en la historia de una nación, o tal vez dos naciones, pero no es una época en la historia de las civilizaciones. Es por eso que me interesa más que al mismo tiempo, otro grupo de normandos se dirigía hacia el otro lado de Europa. Fue 6 años antes de la batalla de Hastings que Roger de Hauteville, con un puñado de hombres, cruzó el estrecho de Messina hacia Sicilia en un viaje de reconocimiento. Él y sus hombres eran intrusos, medio educados, aún medio barbados, y llegaron a una tierra de una rica y compleja civilización. Sicilia había sido un centro de civilización mucho antes del nacimiento de Cristo. Ese fue el resultado de las ciudades-estado fundadas ahí por colonizadores griegos. Cuando el Imperio Romano de Occidente cayó, Bizancio tuvo intenciones de conservar Sicilia. La gobernaba desde Constantinopla, en un estilo bizantino. Luego vinieron los árabes. Bajo ellos, Sicilia era una colonia del África Islámica del Norte. Aún así, su heterogénea población vivía codo con codo. Cuando Roger y sus hombres conquistaron la isla, parecía que esto iba a continuar. La gobernaban desde Palermo, donde construyeron un magnífico palacio y se complacieron en dejar mucho de lo que encontraron tal y como lo encontraron antes. Los normandos parecieron haber añadido otra influencia a esa tolerante mezcla cultural, la influencia de la cristiandad romana y latina.
La magnificencia del arte y arquitectura de ese tiempo atestigua toda una época en que sus gobernantes no veían incongruencia en llamarse emires en términos árabes. Pero una Sicilia normanda de muchas culturas terminó al final siendo tan solo un histórico pudo haber sido. Tal vez ocurrió en un mal momento. Un signo de ello fue otro gran movimiento contemporáneo, las cruzadas. La esencia de la idea de las cruzadas era simple, una expedición militar con un propósito religioso o simbólico. Y había tales expediciones hacía tiempo, la gente estaba acostumbrada a ello, sabía de la Guerra Santa contra los moros en España. Pero en 1095, al predicar al clero francés en Clermont, el Papa pareció traer junto con esa idea una más. Por primera vez, una idea muy vieja, la idea de la peregrinación. Y fue esa idea la que originó la primera cruzada. Era una clase especial de peregrinación, una peregrinación a Tierra Santa, a este lugar. La mayor de todas las peregrinaciones, a la ciudad donde Cristo había muerto, donde Cristo predicó, donde se encontraba su santo sepulcro. Y eso fue lo que causó que hombres recios salieran por 2 siglos en 8 expediciones y trataran de recuperar la Tierra Santa de los infieles. Fue la primera gran causa común de Europa. Aunque ahora ya no queda mucho, excepto ruinas que son una con Nínive y Tiro. Enciclopedias se han escrito para explicar las cruzadas y lo que se movía tras ellas. Algunos las han visto como la última de las grandes invasiones de los nórdicos de las tierras tibias del sur. Dicen que la sobrepoblación fue la causa o las oportunidades presentadas por las divisiones dentro del mundo musulmán. Ciertamente, la avaricia, la codicia, el ansia de tierra jugaron un papel muy importante. La ambición también, la ambición y el rencor político de reyes y príncipes. Las cruzadas tenían un lado muy sórdido y no es de sorprenderse que en los países árabes estas son vistas como la primera ola del colonialismo occidental. Pero esto parece algo anacrónico. Había más detrás de ellas que eso. No eran posibles, excepto en una época de fe. Los grandes movimientos requieren el estímulo de las ideas, y la Edad Media fue una época de religiosidad. No solo fue la tierra, el botín, los esclavos, lo que buscaban los cruzados. También había cierta paz mental, conciencias tranquilas. Tenían las conciencias tranquilas porque hacían el trabajo del Señor en una tierra de extraños. Estaban conscientes de sus fines igual que de sus medios. Y, si era posible, ellos podrían obtener eso, creían, la salvación eterna si morían en Tierra Santa luchando bajo la cruz, lo que era un curioso paralelo en su camino a los ojos de los soldados musulmanes que pensaban que si morían en el campo de batalla a manos del infiel, irían directo al paraíso. Estas eran, en el fondo, gestas de fe. Fue la fe la que animó a los cruzados hacia sus grandes hazañas, así como fue la fe, de distinta manera, tal vez la que animó a los últimos occidentales hacia otras tierras, donde estaban tratando de ser colonos y conquistadores. Hubo desgracias en el camino, pero los cruzados lograron su cometido. Recapturaron a Jerusalén misma, la ciudad santa. Y entonces, ¿a qué se enfrentaron? Como en otras partes, en Siria y Palestina encontraron no solo musulmanes y judíos, sino comunidades cristianas establecidas hacía mucho tiempo. Muchas de ellas parecían extrañas a sus ojos, como esa de los cristianos ortodoxos del este, quienes aún conservan sus ceremonias especiales y festivales hoy día. Como la ceremonia del Fuego Santo en la Iglesia del Santo Sepulcro, que tiene lugar cada año. Los cruzados dudaban de esos cristianos. En primer lugar, los musulmanes los habían tolerado, y eso era en sí mismo una mancha negra en opinión de los cruzados.
Aún peor, los ortodoxos griegos, quienes eran la mayoría de los cristianos occidentales, no respetaban al Papa en Roma ni a los cruzados que venían con su bendición. Sus ancestros habían sido gobernados desde Bizancio, miraban al emperador ortodoxo de ahí como su señor y guía. Los cristianos están bien, los paganos están mal, dice la canción de Rolando. Y en lo que concernía a los cruzados, las nuevas iglesias occidentales no eran mejores que los paganos. Los cruzados solían ser despiadados y crueles. Podían desoír los intereses de los que creían inferiores a aquellos a quienes no comprendían. Los consideraban a todos juntos, algunas veces como sarracenos, a menudo bajo el nombre de moros. Moros, una palabra que vino a designar yemenios, bereberes, beduinos, así como a los marroquíes, a quienes en un principio se aplicó. Pero de su parte también los musulmanes tenían su propio punto de vista. Entre toda la variedad de los cruzados, ellos eran a su parecer, como ante los ojos bizantinos, simplemente francos, gente del este de Europa una vez regidos por Carlomagno. Sin embargo, la economía siempre acercó a musulmanes y cristianos, y no solo en el Medio Oriente de las cruzadas, con sus grandes ciudades comerciales. El intercambio comercial entre el Islam y la Europa occidental nunca cesó. De hecho, todo el Mediterráneo, incluyendo Bizancio, era un solo sistema económico. Distribuía mercancías de origen tan remoto como las especias del este de África y Asia, esclavos del noreste de Europa, oro de África occidental. Las fronteras de las grandes religiones siempre fueron permeables a las comodidades. Artífices, artesanos y artistas llevaron su cultura a través de esas fronteras también. Y algo de lo que se abrió camino hacia Oriente por esos canales tenía raíces más viejas que el mismo Islam. Había incluso elementos precristianos en ello, algo que provenía de aquel mundo de las ciudades helénicas creado por las conquistas de Alejandro Magno, 8 o 9 siglos antes del nacimiento de Mahoma. Algunos estudiosos ven al Islam como la última florescencia de la cultura helénica. Algo más también estaba sucediendo al mismo tiempo a lo largo de esos siglos. En muchos países, no solo en ultramar, como eran llamados los reinos latinos de los cruzados, musulmanes y cristianos tenían que coexistir. Estaban ahí, en un lugar, y si no habían de exterminarse mutuamente, debían mostrar cierta tolerancia. A veces podían vivir a corta distancia, pero otras veces, en realidad, debían vivir juntos unos a los otros. Siglos después, los historiadores españoles habrían de inventar una palabra para ello: convivencia, el vivir juntos. Al final, la aparente fuerza de los reinos latinos no logró permanecer. Uno por uno se fueron desmoronando hasta que lo único que quedó fueron las ruinas de sus enormes fortalezas, algunas tomadas ya por los conquistadores, algunas abandonadas durante el largo retiro de la lucha de los cruzados. Pero al final se fueron. Y cuando se fueron, aquellos últimos en irse pudieron bien pasar por este pasadizo del centro de Acra, el último rescoldo de los cruzados, a los barcos que esperaban para llevarlos en aquel día de mayo de 1291, cuando los sarracenos tomaron la ciudad. Eso fue mucho más que un evento en un día de la historia de una ciudad. Fue el final de una era. En realidad fue el final de las cruzadas. Habían fallado. Después de 200 años, el esfuerzo flaqueó, el idealismo se había desvanecido. Nunca había habido suficientes francos, y los que había habido habían luchado entre sí y a veces se habían traicionado. Se habría necesitado más que un esfuerzo para garantizar un asimiento en el Levante, si los musulmanes llegaran a revivir, y revividos y unidos habían estado. Hoy en día, cuando miramos la mampostería de los grandes castillos, nos impresiona la solidez y proporción de lo que hicieron los cruzados. Pero esa es una ilusión. Sus logros y sus legados en realidad fueron negativos.
dejaron una grieta más profunda entre cristianos y musulmanes. Fue a causa de su crueldad y su intransigencia que los musulmanes, a su vez, empezaron a perseguir a sus súbditos cristianos, y ello significó el final de antiguas comunidades cristianas en la Palestina siria. Un último punto negativo sobre los cruzados. Tomaron casi nada de la civilización que los rodeaba, la civilización musulmana, que era muy superior a lo que ellos conocían en casa. Desde luego, como todos los colonizadores, adoptaron costumbres locales que les agradaban. Algunos adoptaron la vestimenta, otros la comida, muchos las mujeres orientales, ya fueran esposas o concubinas. Incluso algunos adoptaron el placer del baño, lo que es notable en un tiempo en que los europeos no solían asociar la limpieza con la santidad. Pero del arte musulmán, la enseñanza, la ciencia, la medicina, parecían saber casi nada, y realmente les interesó demasiado poco. Fue en otra parte, durante esos años, en que los musulmanes y los cristianos estuvieron cara a cara, que la verdadera aproximación de civilizaciones tuvo lugar. En Sicilia, la mezcla de civilizaciones tenía raíces más fuertes y profundas. Los árabes, de quienes los normandos tomaron la isla, junto con una amplia parte del sur de Italia, la habían arrebatado ellos mismos de Bizancio. Y la estampa cultural de Bizancio dejó su huella en el estilo de la Sicilia normanda, en sus magníficas iglesias y en su música. Desde luego, nunca hubo más de lo que había en Tierra Santa, ninguna posibilidad de dar a Sicilia al Imperio de Oriente. La división religiosa entre la cristiandad ortodoxa y romana se hizo más profunda. En los comienzos del siglo XIII, una armada de cruzados incluso saqueó Constantinopla y destituyó al emperador. Pero durante un siglo o más, antes de eso, los gobiernos normandos de Sicilia parecían estar dispuestos a dejar las cosas como las encontraron. En su aproximadamente primer siglo de tolerancia, la monarquía normanda contó con sus súbditos musulmanes también. En la capilla del Palacio de Palermo hay trabajos de artesanos árabes, inscripciones árabes, pinturas de dromedarios, bestias exóticas y bailarinas con velos. Ellos nos recuerdan que el reino normando fue por casi un siglo un lugar donde los reyes cristianos usaban vestimentas árabes, tenían harenes y discutían de filosofía con filósofos judíos y árabes, donde los religiosos podían tomar juramentos sobre el Corán. Los árabes incluso enseñaron a la primera escuela de medicina de Europa. Una cosa así difícilmente la pudo imaginar Roger de Hauteville cuando él llegó a la isla, pero tampoco, tal vez, es lo que le ocurrió al final a Sicilia. Como mostraron las cruzadas, el cristianismo estaba cambiando incluso años después de la llegada de los normandos. La experiencia de las cruzadas llevó ese cambio aún más lejos. Pronto las integraciones culturales no podían ser tomadas como un hecho. El equilibrio de la tolerancia decayó. La corriente iba en contra, corría a favor de la cristianización de la cultura y sociedad en un estilo occidental y romano. En aquellos años, después del cruce del estrecho de Messina por Roger y sus hombres, se podría haber pensado muchas veces que había una oportunidad de poder llevar a cabo una integración de civilizaciones que pudiera satisfacer tanto a cristianos como a musulmanes, pero no fue así. Y a fines del siglo XII esto era muy claro. La época normanda terminaba y significó, entre otras cosas, que el canal principal por el cual la cultura islámica podía irrigar en la mente de Europa estaba más hacia el este, España. Fue en España que la complejidad del impacto del Islam en Occidente fue más rica. Es un país donde tanto el pacífico intercambio de civilizaciones y la amargura del conflicto llegó a niveles que no tuvieron precedente.
El Islam trajo prosperidad a una España muy decaída desde los tiempos romanos. Incluso hoy, los monumentos de Andalucía, como se llamaba la España islámica, dan idea de su poder, riqueza y elegancia. Era el centro de un mundo islámico occidental abarcando África del Norte y Sicilia, y conteniendo algunas de las más grandes ciudades de la época, entre todas Granada. Ahí, ante la ciudad, la Alhambra es aún el testigo más vívido de la magnificencia del arte islámico en España y de la fuerza y solidez de la cultura islámica. La interacción de civilización entre musulmanes y cristianos en España se tomó siempre como un hecho y se adoptó, y en ningún lugar fue más real que en Córdoba. Durante 250 años, Córdoba fue la capital y centro político de la España musulmana. Uno de sus gobernantes en el siglo X se hizo a sí mismo califa, una especie de papa islámico, y así combinaba la autoridad espiritual y política en un mismo rango. Así Córdoba fue más que un solo centro político. Era más que una ciudad, más fina y rica por mucho de lo que tenía la Europa cristiana de entonces. Como otras ciudades de España, también era un lugar de reunión, un lugar de encuentro de culturas. Cuando los musulmanes llegaron a Córdoba, era una ciudad cristiana. Bajo su gobierno, los cristianos, judíos y moros vivían codo a codo. Estudiantes y maestros se reunían y hablaban a pesar de las fronteras de la religión y el lenguaje. Debido a eso, nuevas ideas habían de infiltrarse en Europa con un efecto incalculable. El arte viajó también. Muchos de los instrumentos musicales de los europeos de la Edad Media tenían un origen moro. La influencia de la música árabe aún se ve en las liturgias de los mozárabes, los cristianos que vivían bajo el dominio árabe, aunque las danzas y tamborinas que iban con ello han sido descartadas. Omnes lapsos captivos infirmos a que peregrinos in mente aveamus, uteor Dominus, propicius reficere, redimere, sanare, confortare, dignetus. La arquitectura española, la poesía, la iluminación de manuscritos muestran la mezcla de culturas. Y también el lenguaje. Solo el latín le ha dado más palabras al español que el mismo árabe. La ciencia de Grecia, India, Persia, algo de la tecnología de China, fue traducida del árabe hasta el latín y así llegó a Europa occidental. Gloriose Sante Mariae Virginis Zaccarie, Ioannis Infantius, Petri Pauli, Ioanni, Jacobi, Andre, Filippi, Tome,
Bartolomei, Matei, Jacobi, Simoni. No solo fue el dominio musulmán quien hizo esto posible. Algunos gobernantes cristianos cultivados y tolerantes recibieron en sus cortes estudiosos y traductores sin importar su religión o su origen. Ellos eran reyes de 3 religiones. Pero la historia tenía algo más en proceso: el surgimiento de una España cristiana totalmente intransigente. Fue la historia del recrudecimiento de las actitudes vistas en las cruzadas y luego en Sicilia, pero en España esto fue más prolongado. Podía arrasar menos del pasado y marcó las victorias mucho más profundamente. Esto duró 600 años. Hizo llegar hombres de toda Europa hasta España, caballeros andantes buscando tierras, caballeros nobles, ambiciosos, cuyos castillos habrían de protegerlos tanto de los cristianos como de los moros. Y en ese suelo creció el odio y la amargura. Esa fue la cuna de la más desatada de las luchas de la cruz y el creciente. El resultado eventual es ahora evidente: el reemplazo del gobierno musulmán por el cristiano en todas partes de España y la erradicación de la comunidad musulmana. Pero hubo un resultado psicológico más profundo también, una cuestión de imaginación y mito. Los españoles de la época llegaron a ver la historia de su patria en una sola fase. A causa de esa lucha, la vieron como una cruzada. El presente de España, el pasado y el futuro llegaron a ser dominados por el mito de una gran aventura nacional, una épica, resumida en una palabra: reconquista, la Reconquista. Un momento supremo en simbolismo y triunfos llegó en 1085, y cuando en Toledo, una de las grandes ciudades musulmanas, regresó a manos cristianas. Y Alfonso de Castilla, quien la recibió, pasó por esta puerta al tomar posesión de ella. Eso fue muy importante porque 400 años antes Toledo había sido la capital de la vieja España cristiana, la España visigoda que los árabes habían dominado. A partir de entonces, algunos de los príncipes españoles han mantenido vivo el sueño de que eran de alguna manera los herederos o herederas de los reyes visigodos, que su vida era como la de ellos, que las leyes e instituciones fueron recibidas directamente de los visigodos. Aunque no era eso en realidad. Tanto así que la España cristiana que eventualmente emergía de la Reconquista era muy similar a la España cristiana de los tiempos visigodos. Pero de esta manera era el mito de la Reconquista. Tenía que presentar la historia de España como un solo y único proceso. Algo que no tuviera roturas o quebraduras en el sino, que continuara solo en la misma dirección todo el tiempo. Por supuesto, Castilla, de donde venía Alfonso, ni siquiera existía aún en los tiempos visigodos, y habría de surgir como la región prominente de la Nueva España que estaría unida al final de la Reconquista. Pero para eso faltaba mucho en 1085. Andalucía tenía aún mucha resistencia que mostrar y en verdad podía desplegar mucho poder de defensa, y había aún brotes de actividad que mostraban lo que podría ser al siglo siguiente. Los musulmanes obtuvieron ayuda de África, y por un tiempo eso lo sostuvo, pero todo ese tiempo el califato iba cayendo en el desorden, en la división política y religiosa, y de hecho las cosas llegaron tan lejos que por un momento pareció que era solamente un satélite del África islámica. En 1212, los ejércitos de los bereberes fueron sacudidos por los cristianos en las Navas de Tolosa. Pronto, Sevilla y Córdoba estaban en manos castellanas. Solo una ciudad musulmana, Granada, aún permanecía. Andalucía se había derrumbado, pero dejó tras de sí monumentos de su antigua fuerza y gloria, como este silencioso bosque de piedra, teja y tabique, hecho para la meditación y la oración.
Esta es la mezquita de Córdoba, una de las grandes mezquitas de la Edad Media, un lugar construido para rivalizar con la Meca como un lugar de peregrinación. Tenían reliquias aquí del profeta Mahoma y los fieles venían a verla de todas partes de España. Físicamente encierra mucha historia. Algunas de estas columnas son romanas, otras son visigodas. Los mosaicos fueron colocados por artesanos bizantinos y nos dice mucho sobre un periodo posterior de la historia de España también, acerca de la mentalidad que se forjó en la Reconquista. Los cristianos recapturaron Córdoba en el siglo XIII. Cuando lo hicieron, tomaron la mezquita y la hicieron catedral. Ahí, 300 años después, hicieron algo más. En 1523 construyeron aquí una grande y nueva iglesia cristiana, imponiéndose en la mitad de la construcción islámica alrededor de ella. El efecto fue impresionante, y aún lo es. Aún perturba los nervios venir de la tranquila hermosura de las columnas islámicas y llegar a este gran monumento cristiano. Se dice que el rey de España, el emperador Carlos V, vino aquí después que fue terminada y revocó las razones de lo que habían hecho. Han construido, dijo, lo que cualquiera construiría, y han destruido algo que era único en el mundo. Cierto o falso, esa historia aún tiene su verdad. Aún sigue siendo la autenticidad y la insensibilidad del gesto de poner esa iglesia aquí en este hermoso escenario que inmediatamente agrede al visitante que la ve. Fue un vandalismo consciente que hace a la Reconquista de España muy segura de sí misma. Pero me pregunto, si así sería, podría ser que se construya un monumento así en un lugar como este, si aún no se está seguro que de hecho ya se ha superado el pasado. Ya sea fruto de la seguridad o de la falta de ella, el indudable resultado de la Reconquista fue que la actividad religiosa llegó a ser directamente involucrada con la conciencia nacional de España. Durante siglos, los disturbios políticos de España habían de incluir dificultades religiosas. En mi punto de vista, España era una tierra de soldados y santos, o de sectarios y tiranos. Al comenzar este siglo, la religión siguió siendo materia de política, y de una política sangrienta, por cierto. La Reconquista fue el origen de eso. Involucraba una perspectiva del destino de España con un catolicismo intransigente que, como reacción lógica, provocó un intransigente anticatolicismo. En otros países, la Iglesia y el Estado tenían dificultades serias. En España siempre hubo la creencia de que debían ser uno al servicio de la fe. Por esa creencia, la guerra civil que comenzó con un levantamiento militar en 1936 pudo ser glorificada por los seguidores nacionalistas de Franco como una cruzada, la cruzada. Y casualmente, ese punto de vista lo tenían muchos de ambos lados, derecha e izquierda, que vinieron de muchos otros países a pelear porque ellos creían que una gran causa ideológica estaba en juego. Los hombres podían verse a sí mismos como si lucharan por la cruz, aunque ahora no era contra el Islam, pero contra el ateísmo y el comunismo. Irónicamente, eran los supuestos defensores del cristianismo quienes ahora llevaron soldados moros a España, para luchar por los cruzados del siglo XX esta vez, no contra ellos. 4 siglos y medio antes, esa cruzada parecía ya haber terminado, aquí, en las montañas del sur. La Alhambra de Granada es uno de los más bellos monumentos de la España árabe, la España que terminaría en 1492 cuando la ciudad cayó ante el ejército de los reyes católicos, como los llaman los españoles de hoy en día, los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Fue un gran momento para la cristiandad. Ya no había ningún cristiano en la Europa occidental que viviera bajo la mano pagana. La religión extranjera había sido rechazada. Parecía como si el curso de la historia hubiera sido
cambiado. En todas partes la cruz estaba aún en retirada ante el Islam, pero aquí, tierras que habían sido cristianas y después islamizadas habían sido recuperadas. Desde luego, de esa religión, más que solo la fe había sido rechazada. Una civilización había sido rechazada también, pero a los hombres eso no les interesaba. Ellos rechazaban la comprensión de los lazos que tenían con ella. Lo que querían y lo que obtuvieron en algunos años era una clara solución ideológica. Ellos querían conversión o expulsión. Era una política común, no solo un asunto de reyes y gobernantes. Había habido persecuciones contra judíos y contra musulmanes por años en España. A la Inquisición no le faltó el apoyo del pueblo. Los judíos fueron los primeros en ser expulsados, luego fueron seguidos por los musulmanes de Castilla y luego, mucho tiempo después, por los moriscos, los musulmanes convertidos que no pudieron encontrar un lugar habitable en España, y siempre la Inquisición estaba hostigando a los judíos conversos. Y debido a esto, la Reconquista, la gran gesta, viene a terminar en una triste atmósfera de purga y persecución. La cruzada contra el Islam había terminado, pero una nueva cruzada comenzaba, y era contra la inconformidad. Por desgracia, continuó por siglos en la historia de España, casi de hecho hasta nuestros días. Y ahora, Granada celebra cada año los grandes eventos de 1492 sin sus trágicas implicaciones. ¡Granada por los ínclitos reyes de España! Doña Isabel I de Castilla y don Fernando V de Aragón. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva Andalucía! ¡Viva! ¡Viva Granada! ¡Viva! Solo en décadas recientes, tal vez, España finalmente ha comenzado a dominar el pasado en lugar de ser dominada por él. Andalucía puede ahora celebrar su propia identidad regional. El viejo e impecable centralismo de Castilla, asentado por siglos en la unidad de Iglesia y Estado, ahora es cuestionado como nunca antes. Finalmente, también fue en 1492 en el campo cristiano, fuera de Granada, que Colón recibió su comisión de los Reyes Católicos. Conforme terminaba la Reconquista, otra historia comenzaba, la historia del imperio de ultramar de España. Eso fue más que solo una extensión de la Reconquista. Fue el comienzo de una etapa del dominio europeo del mundo. Es por eso que la experiencia española, en la cual yace muchas de las raíces de esa época, aún atañe a toda la humanidad. Conformada más de lo que imagino por su larga lucha con el Islam, Europa fue guiada hacia un nuevo papel en el mundo, en el nombre de Dios y de la corona de Castilla.